Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Niribhisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre maravilloso y trascendental Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que en el último amanecer espiritual habíamos compartido el segmento donde Krishna, después de que Arjuna había capturado, tomado prisionero a Ashwatthama y lo había atado, Krishna insistió en que lo decapitara, pues habían varias razones en las escrituras que le daban esa autoridad, así que no iba a cometer ningún pecado. Vamos a recordar también que Arjuna se describe con los ojos enrojecidos o llenos de ira, mientras que al Señor Krishna se le describe con los ojos de loto, o sea, no había signo de ira en el Señor Krishna. Al final de todos los argumentos, Arjuna, sin embargo, decide no ejecutar a Ashwatthama, sino llevarlo al campamento y colocarlo frente a Draupadi, su esposa y la madre de los 5 niños Pándavas que Ashwatthama había asesinado vilmente. Y ahí comienza la escena de hoy. O sea, Ashwatthama está atado como un prisionero cualquiera por criminal. Está presentado frente a aquella persona que más está sufriendo por su crimen, o sea, la madre de los niños asesinados. Está en el campamento de los Pándavas y vamos a ver entonces qué pasa. ¿Cuál será la reacción de Draupadi, la gran dama, conocedora también de principios religiosos y una persona muy compasiva? Y vamos a ver cómo influyen las naturalezas de las personas en las decisiones, por supuesto, que dichas personas tomen, aún en los momentos que pueden parecer los momentos más difíciles y dolorosos para la existencia de alguien en específico. Texto número 41 del capítulo 7 del primer canto del Srimad Bhagavatam dice lo siguiente. Fue el texto que leímos de último en el encuentro anterior. Después de llegar a su propio campamento, Arjuna, junto con su querido amigo y auriga el Señor Krishna, le confió el asesino a su amada esposa, la cual se estaba lamentando por sus hijos asesinados. Texto 42. El anterior fue el 41. Texto 42. Sri Suta Goswami dijo: Draupadi vio entonces a Ashwatthama, quien estaba atado con sogas como un animal, y el cual estaba callado por haber perpetrado el más infame de los homicidios. Ella, debido a su naturaleza femenina y a que era buena y de buen comportamiento por naturaleza, le ofreció los respetos que se le deben a un brahmana. Fíjense, acá ya comienza el gran comportamiento de Draupadi. Dice que Draupadi, cuando vio a Ashwatthama, que estaba atado con sogas como un animal, imagínense de qué manera Arjuna habrá atado a Ashwatthama.
no solo para que no se escapara, sino para que ya la propia atadura le fuera siendo bastante incómoda. Arjuna descargó ira al atar a Ashwatthama y dice que además de estar atado con sogas como un animal, dice que estaba callado por haber perpetrado el más infame de los homicidios. Sin duda alguna, Ashwatthama, que no estaba loco ni nada por el estilo, estaba completamente consciente del gran y terrible crimen que había perpetrado. Por tanto, él no tenía modo de justificarse y entonces, al menos por la poca vergüenza que le quedaba, estaba completamente en silencio. Suponemos cabizbajo, o sea, podemos imaginar la escena. Entonces, cuando Draupadi vio a Ashwatthama atado de esa manera y apenado, o sea, en una situación muy lastimosa, podremos comprender que Draupadi, en medio de su dolor de madre, sintió algún tipo o de algún modo lástima y compasión. En el caso de Arjuna, en medio de su dolor, él decidió llevar a Ashwatthama al campamento, pero no por lástima ni por compasión, sino para llevárselo allí para ser juzgado, o sea, en el campamento, y no matarlo él, tomar la justicia así por sus manos, aunque estaba respaldado por la escritura. Pero no hay lástima y no hay compasión en ese momento. El guerrero lo único que sentía era ira frente a aquel hombre que había actuado de manera tan vil y tan injusta. Sin embargo, Draupadi siente lástima y compasión. Y a pesar de su terrible e indescriptible dolor. ¿Por qué Draupadi experimenta lástima y compasión frente a aquel que recién había asesinado a sus hijos? Dice más adelante que ella, debido a su naturaleza femenina y a que era de buen comportamiento y a que era buena y de buen comportamiento por naturaleza, o sea, da tres aspectos. Primero dice que debido a su naturaleza femenina, la naturaleza femenina por tendencia tiende a ser más compasiva, tiende a ser más dada a la lástima, tiende a ser más dada a los actos de caridad, tiende a ser más preocupada, más amorosa, más sensible, más dedicada y más delicada que la naturaleza masculina. La naturaleza masculina tiene la tendencia a otros rasgos que no son predominantes en la femenina, pero estos que acabo de mencionar son predominantes generalmente en la femenina por naturaleza. O sea, no tienen que hacer generalmente, no todas, pero generalmente la mujer no tiene que hacer gran esfuerzo para sentir lástima o compasión. No tiene que hacer gran esfuerzo para compadecerse de alguna situación específica, aún en medio del dolor más terrible. No tiene que hacer gran esfuerzo para tratar de perdonar o de al menos tratar de justificar aún la peor de las ofensas que se les haga. En este sentido también las escrituras explican que las mujeres o la naturaleza femenina es más dada también a aceptar cualquier cosa, es sin necesidad de una explicación filosófica. O sea, las mujeres o la naturaleza femenina es más dada a la fe. Por eso también generalmente los templos que tienen una inclinación vocacional, o sea que los templos, una inclinación devocional, vocacional no, devocional, casi siempre son más visitados por mujeres que por hombres. Y los hombres casi siempre cuando los visitan, la mayoría, los visitan con otra finalidad. Finalidad de rango, finalidad de estatus, finalidad de dar clases de filosofía, de cosas así, tonterías de eso. Hablo de tonterías porque asumen una pose como de superiores.
Mientras que la mujer, en la mayoría usted la ve más entregada a la fe, a la oración, al servicio del Señor, a pedirle del corazón, directamente desde el corazón al Señor. Aquí tenemos una cuestión. Podría parecer entonces que ese comportamiento femenino es el adecuado, pero debemos recordar que tanto mujer como hombre en su promedio están incompletos, porque la mujer necesita del complemento de cualidades predominantes en el hombre y el hombre necesita del complemento de cualidades predominantes en la mujer. Y así, por tanto, la filosofía o la tendencia al procesamiento inteligente de la información, a buscarse explicación de todo que hay en el hombre, necesita ser complementada con la fe, porque si no, la persona se vuelve completamente fría, insensible y dura de amar, dura para amar, porque todo lo hace de manera con la especulación mental, filosófica. Y la mujer entonces necesita complementar su fe con un pensamiento también más inteligente, porque si no, entonces viene el fanatismo o viene simplemente el ir detrás de las cosas sin una comprensión lógica, y entonces es fácil de engañar en ese sentido. Entonces ambas cualidades o ambos predominios de cualidades deben complementarse, ya sea uniéndose o ya sea que estén presentes, o sea, cultivándose en una misma persona. Entonces dice, la primera cualidad es esa, dice que por su naturaleza femenina, eso es lo primero que la impulsa a sentir lástima y compasión por Ashwatan en su lastimosa condición de prisionero. Debido también a que era buena, o sea, era buena por naturaleza, estaba en la modalidad de la bondad. No todas las personas, de hecho pocas personas están en la modalidad de la bondad. Usted puede tener naturaleza compasiva y lastimosa, pero no estar en la modalidad de la bondad, estar en la pasión o en la ignorancia, o en una mezcla inestable de ambas. Y la otra tercera cualidad dice que era de buen comportamiento, y eso también por naturaleza, o sea, en su comportamiento ya se conducía de manera también buena, de manera también bondadosa. No era bondadosa simplemente en su interior, sino también en su comportamiento, en sus actos. Entonces, debido a todo eso, dice que le ofreció los respetos que se le deben ofrecer a un brahmana. En versos anteriores habíamos llegado a la conclusión que conforme a las escrituras y conforme incluso a la sanción de Krishna, Ashwatan, debido a que se había comportado como un carnicero, no había respetado ni los principios brahmínicos, ni los principios ni siquiera del guerrero, por tanto no era desde el punto de vista práctico ni guerrero ni brahma. De hecho, la escritura lo llama como brahma bandhu o familiar de un brahman, se le resta toda autoridad. Sin embargo, para Draupadi, debido precisamente a eso que alabamos hace un momento, o sea, debido a sus características femeninas, a su tendencia compasiva, etcétera, etcétera, ella lo sigue viendo como un brahmana. Vamos a ver los argumentos que da Draupadi. O sea, ella, fíjense, a pesar de que esa criatura había matado a sus hijos, ella decía en su mente, sí, pero esta criatura es hija de un brahmana, así que es un brahmana y merece respeto en su mente. Y era tan recta y tan perfecta en su comportamiento, conforme a las escrituras, que entonces ella le ofrece respeto, los respetos que se le deben ofrecer a un brahmana. Ella no va para arriba de él a matarlo, mira que matas a mis hijos. Fíjense esto, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil de imaginar a alguien con un autocontrol así, de esa manera. Y vamos a ver qué dice Draupadi sobre su propio comportamiento. Entonces el texto número 43 dice lo siguiente: ella no podía tolerar que Ashwatan estuviera atado con sogas
y siendo una dama leal, dijo lo siguiente. Ella le dijo a Arjuna lo siguiente: suéltalo, que es un brahmana, por tanto es nuestro maestro espiritual. La literatura védica, según el contexto de Varna Ramadharma, donde sitúa a cada persona según sus cualidades en un área específica del funcionamiento social para que toda la sociedad se mantenga armónica. Según las ocupaciones, las personas son ubicadas como brahmana, como kshatriya, como vaishya o caramba, se me olvida la última denominación. Bueno, la denominación de como shudra, caramba. Entonces, los brahmanas en ese sentido eran la cabeza de la sociedad, porque eran aquellas personas muy inteligentes, dedicadas al estudio del conocimiento para poder guiar de una forma adecuada a las otras tres clases. Por tanto, desde ese punto de vista, brahmana era el maestro de la sociedad, así que era respetado como tal. Así que todas las otras denominaciones le debían respeto al brahmana como maestro. Claro, ¿qué pasa? Se está hablando del brahmana ideal, del brahmana que de verdad tenía los principios brahmínicos, que conocía el dharma a la perfección y actuaba conforme a tal conocimiento. Pero Ashwatthana no se había comportado como un brahmana. Sin embargo, a Draupadi, debido a la compasión, ella lo veía, lo seguía viendo como un brahmana, porque era lo que según la tradición era, así que había que respetarlo como eso. A veces la compasión, y cuando está desapegada del conocimiento verdadero o de la verdadera comprensión, o cuando ella predomina sobre la verdadera comprensión, hace que nuestra mente saque conclusiones que parecen completamente rectas, pero que denotan un apego poco inteligente a la sabiduría. Así que por tanto esas conclusiones están sesgadas de algunos errores sutiles. Vamos a continuar a ver cómo sigue el asunto. Y entonces ella le dice a Arjuna que los desate, porque era un brahmana. O sea, un brahmana no puede permanecer atado, y como es un brahmana, es nuestro maestro espiritual. Entonces ella continúa diciendo, ese es el primer argumento que ella da, fíjense, un argumento conforme a la escritura, pero basándose en la apariencia, basándose en el análisis frío. Si es hijo de Dronacharya, Dronacharya era un brahmana, por tanto y demás, este es un brahmana también, porque la escritura dice que hijo de brahmana es brahmana. Y uno podría preguntarse, si la escritura dice eso, entonces ¿qué pasa? ¿Cambió la escritura con el tiempo? A ver, las escrituras o el segmento de la ley, o sea, el segmento de cómo vivir en sociedad, va cambiando siempre con el tiempo, porque la propia sociedad va cambiando. La sociedad se va deteriorando con el paso de las épocas. Por tanto, lo que se cumplía anteriormente, de eso hablamos ya, lo que se cumplía anteriormente, como que los padres generalmente tenían hijos que eran prácticamente la copia de sus propias cualidades, entonces se mantenía la tradición familiar de que hijo de brahmana tenía cualidades brahmínicas. Pero con el deterioro del tiempo, ya no se cumple eso. Entonces, por tanto, la escritura o la interpretación de la escritura se fue modificando. Había que instaurar nuevas perspectivas desde las cuales abordar el tema de la escritura. Entonces hay dos tipos de personas. La mayoría, que es la que se quedan completamente estrictas a una interpretación mecánica que era factible en un tiempo determinado, bajo condiciones determinadas. Y está la muy minoría, siempre que tiene que ser guiada por alguien autorizado por el Señor, no puede ser por cualquiera, que da una nueva perspectiva sobre cómo ver la escritura y cómo llevarla de un modo más práctico según el momento específico. No se trata de ser rebelde a la escritura y por facilismo empezar a desviarse de ella.
Si cualquiera hace eso, está cometiendo una ofensa porque no lo hace por conocimiento, lo hace por facilismo. O sea, por indisciplina, por falta de cualidades. Pero si una persona es apoderada por el propio Señor y da crédito de eso, y esa persona muestra de un modo perfecto un reenfoque del análisis de la Escritura y de la ley, entonces ese reenfoque se debe tomar como la nueva Escritura. En verdad es una rama de la Escritura, la nueva rama que surge, la cual viene a ser la autoridad en el tiempo en que surge, y ella se muestra como paradigma, o sea, ella sustituye la vieja interpretación. Hablaba también del Señor Jesús, por ejemplo, en el encuentro anterior, y yo le decía que Él, de un modo, por decirlo así, hizo eso, dio una nueva perspectiva. Él expuso las Escrituras de nuevo, pero desde el enfoque del amor y de la fe. Y entonces Él implantó el hecho de que ahora era la fe la que salvaba y no la ley, no la Escritura, no las reglas, no las regulaciones, era la fe. Sin negar la Escritura. No se trata de una negación, se trata de una continuidad superior. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien escribe un libro sobre mecánica de algo en específico, y ese libro pasa a ser el libro cabecera de todos los mecánicos, y todo el mundo estudia por ese libro, pero 200 años más tarde, en virtud de determinados cambios en la sociedad, determinados descubrimientos, alguien se da cuenta que hay ciertos aspectos en el libro que pueden ser interpretados erróneamente y que pueden incluso ser mejorados porque la sociedad y los aspectos técnicos de la sociedad han cambiado. Y ese alguien, después de haber comprendido perfectamente ese libro, sin negarlo, lo que hace es contribuir a su mejoría. Y por tanto, escribe un segmento de ese libro o una continuidad. Eso es lo que hacen las grandes almas. Las grandes almas están contribuyendo constantemente al perfeccionamiento constante de la aplicación del conocimiento primero o el conocimiento dado por el Señor según el contexto. Son las grandes autoridades, pero tienen que ser apoderadas por el Señor, son escogidas, son denominadas por el propio Señor, son armadas de las cualidades necesarias para hacer eso, por el propio Señor. Entonces, sin embargo, Draupadi, por supuesto, predominada por sus cualidades, está actuando fielmente y mecánicamente, apegada a lo que dice la Escritura, sin tener en cuenta que el comportamiento de Ashwatan y las cualidades de Ashwatan ya no son las de un brahmana. Entonces vamos a continuar. Dice: fue por la misericordia de Dronacharya, o sea, Dronacharya era el padre de Ashwatan, ya Dronacharya había muerto en la batalla de Kurukshetra. Fue por la misericordia de Dronacharya que tú aprendiste el arte militar de lanzar flechas y el arte confidencial de controlar armas. Draupadi sigue con sus argumentos. Le está diciendo: mira, este no solo es un brahmana, sino que también es el hijo de Dronacharya. Y gracias a ese Dronacharya es que tú te convertiste en un gran guerrero. Así que por tanto ese es otro argumento más para que lo sueltes. O sea, acuérdate de su padre. Dice el texto 45, sin duda que él, o sea Dronacharya, aún está existiendo, pues su hijo lo está representando. O sea, Dronacharya en verdad, según la Escritura, no ha muerto, porque la Escritura dice que si alguien muere pero deja un hijo, entonces se debe considerar a ese hijo como la representación de ese que murió, así que ese en verdad no murió. Así que según la Escritura tú estás frente a Dronacharya, estás teniendo atado a aquel que te enseñó a ser un gran guerrero. Fíjense, Draupadi sin duda alguna era instruida en la Escritura y estaba buscando argumentos, todos sólidos, todos con respaldo de la Escritura, para que Arjuna comprendiera que estaba haciendo una ofensa, que debía soltar a Ashwatan. Entonces dice, o sea, sin duda que él, o sea, Dronacharya aún está existiendo,
porque su hijo lo está representando. Su esposa Kripi no realizó un sati con él porque tenía un hijo. Sati era una ceremonia antigua, todavía se utiliza en algunos lugares más apartados de la sociedad de la India, o sea, con tendencias de localidades más conservadoras, cosas así, que es la ceremonia donde una esposa fiel que tiene un gran esposo, sea un gran esposo virtuoso, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el esposo muere y entonces ellos no tienen hijos, la esposa, rodeada del pueblo, se armaba una hoguera y después de unos cantos y asumir una cierta actitud mental meditativa, la esposa se lanzaba hacia la hoguera con el fin de seguir a su esposo donde quiera que haya ido. Fíjense esto, para la sociedad moderna esto suena loco, pero desde la sociedad en ese momento védica y tan virtuosa, la esposa, cuando se unía a un esposo y una esposa, se unían en virtud de una relación eterna, y el esposo se entendía como alguien virtuoso. O sea, estamos hablando de un modelo de esposo no solo sabio, no solo digno de seguir, no solo que actuaba siempre protegiendo a su esposa, no solo que era la representación de la sabiduría en persona, en su comportamiento, en su moral, en todo, o sea, un esposo bastante perfecto. Por tanto, la esposa, que era constantemente cuidada, protegida y guiada, al verse sin ese esposo, no toleraba la separación, no por sentimentalismo, no por apego corporal, sino por un vínculo espiritual muy fuerte. Y entonces, en virtud de eso, entonces ella no toleraba seguir con vida, y ella, por tanto, consideraba que su deber era seguir el mismo destino que su esposo, y ella voluntariamente se entregaba a la muerte. Tenemos que tener cuidado al comparar o tratar de imaginar el comportamiento de las personas de esa época. Y no estoy hablando de una época así parecida a esta, sino donde todavía habían valores muy elevados. E incluso estas mujeres eran capaces de hacer una austeridad muy fuerte y eran capaces también de abstraer sus sentidos. Y con la calma más grande del mundo, entrar así, de manera consciente, imagínense eso, entrar de manera consciente hacia una hoguera, donde ella sabía conscientemente que se iba a quemar y el cuerpo iba a sufrir mientras que perdía la conciencia corporal. Imaginarlo, solamente imaginarlo, ya es inadmisible, ya es doloroso, ya, porque no somos de ese tipo de gente, estamos degradados, no somos capaces de pensar de esa manera. Pero el hecho de que no seamos así no quiere decir que la debamos juzgar. Simplemente debemos, cuando uno se encuentra con un comportamiento en las escrituras que no encaja con el comportamiento que es aceptado lógico en la era moderna, uno debería pensar en lo siguiente, en tratar de comprender cómo es posible y qué es lo que llevaría a esas personas a hacer eso. En vez de criticarlo y decir que era una locura, uno debería pensar, ese comportamiento de seguro es más elevado que el de nosotros, pero ¿cómo era posible que esa persona asumiera ese comportamiento? Y uno reflexionar sobre eso, wow, uno descubre los grandes valores, el gran nivel de conciencia. ¿Para qué? Todo lo superior que esa persona o que esas personas tenían en relación a nosotros, que somos completamente degradados, indisciplinados, que no conocemos ni siquiera la rectitud y ni siquiera los valores más elementales. Aunque esto parezca crudo, es así. Pero siempre estamos justificando todo. Entonces dice, fue por la misericordia de Dronacharya que tú aprendiste el arte militar de lanzar flechas y el arte confidencial de controlar armas. Sin duda que él, Dronacharya, aún está existiendo, pues su hijo lo está representando. Su esposa Kripi no realizó un sati con él porque tenía un hijo. Entonces Kripi, esposa de Dronacharya, la madre de Ashwatthama,
No se lanzó a la hoguera cuando se enteró de la muerte de su esposo, porque precisamente ella tenía un hijo, o sea, a Ashwatan. Así que su deber era mantenerse con vida, porque el hijo era el representante del esposo. Texto 46 dice: oh tú, el muy afortunado que conoces los principios religiosos, no es bueno para ti causar la aflicción a gloriosos miembros de la familia, los cuales siempre son respetables y dignos de adoración. Entonces mira tú, Arjuna, que conoces los principios religiosos, tú sabes que no es bueno causar dolor a los miembros de la familia. O sea, Dronacharya en cierta parte fue tu maestro. Él es el representante de Dronacharya, por tanto él es como tu maestro, también Ashwatan. Por tanto, la madre de Ashwatan la debe ver como alguien muy respetable. Entonces, ¿cómo vas a causar dolor en una familia así? ¿Entiendes? O sea, manteniendo atado a Ashwatan de esa manera estás causando dolor a su familia. Fíjense eso. Entonces Draupadi en el texto 47 dice: mi señor, o sea, a su esposo le dice: mi señor, no hagas que la esposa de Dronacharya llore como yo. Yo estoy afligida por la muerte de mis hijos. Ella no tiene por qué llorar constantemente como yo. Sigue dando argumentos. Mira, por tanto, no hagas que la esposa de tu maestro de milicias pase por el mismo sufrimiento que estoy pasando yo. Ya basta con que yo lo esté pasando. Entonces, Draupadi está hablando desde la experiencia propia, no solo desde la escritura ya, sino poniendo como argumento su experiencia. Mira, el dolor que yo estoy pasando es tan terrible que nadie más merece pasar. Así que si yo estoy sufriendo por este dolor y tú estás sufriendo por él, entonces ¿cómo vas a querer que alguien más sufra de esta manera? ¿Acaso no te das cuenta que es una situación muy lamentable? Eso es lo que le está diciendo Draupadi a Arjuna. O sea, ¿cómo vas a desear, si eres una persona que conoce los principios del Dharma, cómo es que vas a desear que otra criatura sufra de la misma manera en que ya nosotros estamos sufriendo? El texto 48 dice: si la orden administradora de los reyes, abandonando el control de los sentidos, ofende a la orden brahmana y los enfurece, el fuego de esa furia quema entonces todo el cuerpo de la familia real y les trae pesar a todos. Draupadi da otro argumento más. Si haces eso y seguimos lastimando a este brahmana, entonces debemos saber que estamos cometiendo otra ofensa, porque como kshatriyas o como guerreros, estamos entonces ofendiendo a la cabeza de toda la sociedad. Por tanto, eso simplemente significa que hemos perdido el juicio y la inteligencia y seremos castigados por ese hecho. O sea, está hablando de el karma. Fíjense cuántos argumentos. Y todos desde la escritura. La persona que está versada en la escritura no da argumentos de la especulación mental. Siempre se basa en la escritura. Entonces Sutta Goswami dijo: oh brahmanas, el rey Yudhishthira respaldó plenamente las afirmaciones de la reina, las cuales estaban de conformidad con los principios de la religión, eran gloriosas y estaban justificadas, llenas de misericordia y equidad y exentas de duplicidad. Yudhishthira era el hermano mayor de Arjuna, que había quedado como rey de los Pándavas después de la victoria en Kurukshetra. Era también muy virtuoso. Dice que Yudhishthira, al escuchar hacia Draupadi, respaldó plenamente sus afirmaciones, las cuales estaban de conformidad con los principios de la religión. O sea, estaban en conformidad con los principios del Dharma. Eran gloriosas, estaban llenas de gloria, porque estaban en conformidad con el Dharma, y estaban justificadas por las propias escrituras. Eran llenas de misericordia, llenas de equidad, o sea, de justicia, y exentas de duplicidad. Ella estaba diciendo lo que sentía. No era para hacerse la buena y por dentro estar queriendo que lo mataran, no. Ella estaba diciendo lo que ella de verdad estaba sintiendo. Y en esta situación está la cuestión. En el campo de batalla, ya cuando se coge prisionero a Ashwatan, Krishna da argumentos de la escritura
para examinar a su devoto y amigo Arjuna. Pero esos argumentos estaban dirigidos a que decapitara a Ashwatthama. O sea, estaba justificado por las escrituras que lo decapitara. Draupadi aquí da argumentos de las escrituras también que justifican el hecho de que lo soltara. Entonces la escritura, esto muestra algo interesante. La escritura puede ser observada desde diferentes ángulos y dos personas inteligentes y conocedoras de la escritura pueden dar dos criterios opuestos basándose en la misma escritura. O sea, desde este punto de vista y desde el análisis mental de la escritura en este mundo material, al modo del mundo material, entonces la escritura se convierte en algo relativo. Pero en verdad el principio de la escritura no es relativo, pero tal y como se puede ver en este mundo material, se puede analizar de varios puntos de vista según la conveniencia o el deseo de cada persona, y mientras más conocedora y hábil sea la persona, más puede emplear la escritura según lo que ella desea obtener. Así de complejo. Por eso el asunto de la escritura depende también, hay que tener cuidado de quién y cómo es que se está interpretando, pero de eso hablaremos en el próximo episodio porque ya el tiempo se ha pasado del tiempo promedio. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que nos ilumine con su sabiduría y discernimiento, porque tenemos que comprender un asunto muy serio. No basta con estudiar las escrituras reveladas, no basta con aprendérselas a aquellos que lo hacen, no basta con argumentar con respecto a ella, o no basta con asumir su interpretación, no basta en ser apegado a lo que ellas dicen de manera literal. Es necesario trascender, es necesario lograr y alcanzar el verdadero conocimiento o la comprensión esencial, porque aunque las escrituras se pueden interpretar de ilimitadas maneras en este mundo material, aún así parten de una única semilla, así que tienen una interpretación verdadera, una interpretación primaria o primera. Y entonces hay que llegar a esa, hay que llegar a la esencia, porque de lo contrario uno se pierde entre las ramas de las interpretaciones dadas por la especulación mental. Y entonces un juicio que puede parecer respaldado por la escritura puede venir a estar erróneo. Necesitamos el discernimiento del Señor. Tenemos que acabar de comprender que nuestra mentalidad materialista no está lista para explicar ni interpretar las escrituras. Tenemos que ser transformados primero. Tenemos que entregarnos primero. Tenemos que dedicarnos primero al proceso de purificación. Y después, bien guiados, entonces seremos capaces de asimilar la escritura desde la perspectiva adecuada. ¿Cuál es la perspectiva adecuada en este caso? La de matarlo, la de no matarlo, la de torturarlo, la de soltarlo, ya veremos en los próximos capítulos. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,